Educa, televisión para aprender. Presenta. Pienso que uno se queda satisfecho de sí mismo cuando sabe que dijo lo que deseaba decir. Mi padre y mi madre son lojanos. Mi madre era profesora rural, tenía sus 20 años, en Zaruma, pero ella era lojana. Mi padre igualmente lojano, profesional joven, odontólogo, había ido a trabajar en el campamento de Portobelo, en el campamento minero de la compañía. Se conocieron allí yo nací, y creo que en menos de un año, de la edad de máximo un año sería, regresamos a Loja, a vivir a Loja. Sí, desde que era niña, era amigo de mi padre, ¿no? Y se frecuentaban bastante, ¿no? Carlos Eduardo para mí era una persona de la cual yo tenía esa idea de un ser que sabe mucho, ¿no? De un ser sensible, ¿no? al cual uno se puede acercar a preguntarle muchas cosas, pero era niña y nunca me atreví. En esas ciudades yo recuerdo, por ejemplo, había poca gente rica, pero la diferencia cuando estábamos en el colegio entre un rico o nosotros, que éramos de clase media, era lo mismo, nadie tenía automóvil, por ejemplo. De modo que uno no sentía mucho desnivel entre la gente que tenía mucho dinero y la que tenía menos. Me desenvolví en un medio tranquilamente, muy a mi gusto. En algún poema puse: las infancias felices están rodeadas de árboles, las infelices los inventan. Siento la poesía de Carlos Eduardo como una poesía que siempre te llama a la pregunta. Carlos Eduardo ha logrado lo que muy pocas personas logran, ¿no? Es decir, acercarse al lector con una sencillez, pero con la sencillez de la persona que tiene muchas cosas para decir. Entonces Carlos Eduardo genera muchas preguntas dentro de su poesía, ¿no? Que invitan al lector a que se pregunte qué lugar, por ejemplo, ocupa él como lector en el mundo. Había un encuentro especial con la poesía. No es que fue fortuito, estuvo como encadenado dentro de mi educación y fui descubriendo eso. Pero en realidad ya tenía una cierta formación porque sí me gustaba, leía muchos cuentos. Atribuyo que mi madre, como educadora que fue, debe haberme dado una educación adecuada para incentivarme a la lectura. Eso, me gustaba leer muchísimo. Hemos probado pulsos con la muerte. La he avergonzado. Anda, muchacha, aún no estás madura para mí. Le he dado falsas citas. Ha sido leal conmigo, sin embargo, y me ha olvidado. Pero a veces le cruzo por la mente como un deseo erótico. Viene y toca mis pulsos, y aunque siente que podría ganarme limpiamente, se va. ¿Qué importan unos días más para este viejo amigo?, debe pensar. Tiene que hacer sus cosas, poner un poco de orden en su vida. A la muerte graciosa. Pero un día haré el amor conmigo, me inmovilizará la olvidadiza.
viejo sentido de creer que el dolor es como que es más fructífero, te permite desarrollar más, profundizar más. La alegría es como si fuera algo light, y no es verdad. La alegría tiene que ser profunda, estar en armonía con la naturaleza, ser parte de ella. Y eso es una alegría profunda. Es una poesía inteligente que invita también a reflexionar sobre nuestra historia, conocer mucho acerca del ser humano, reflexionar mucho sobre sí mismos. Es una poesía que se recrea en el mito, ¿no? Y como tal también es bastante simbólica. Pienso que una de las cosas fundamentales es siempre fomentar la solidaridad. Y eso tiene que estar siempre, esa enseñanza debe estar desde el colegio. La solidaridad fíjate que son dos modos de vida, contra el éxito. Eso, por ejemplo, del sistema americano. Tú eres un loser, un perdedor, yo soy un triunfador. Eso no, esa es justamente la filosofía que no debemos tener. Porque si fueras solidario no piensas en el éxito. Dicen que ese es el pensamiento indígena, ojalá, que siempre se habla en un colectivo, en una felicidad colectiva, no individual. Precioso, sería el sumum de la solidaridad. Pero está en el otro extremo del individualismo de solo ser yo, el que sobresalga aplastando a quien sea, siempre que yo siga adelante. La poesía, si es algo, y me preguntas a mí, es lo que yo he tratado de ver si consigo a través de lo que escribo. Pero yo no puedo racionalizar lo que digo. Pienso que uno se queda satisfecho de sí mismo cuando sabe que dijo lo que deseaba decir. A veces uno siente que no lo consiguió, que se le escapó, que no lo realizó bien. Literatura ecuatoriana, me atrevería a decir que Carlos Eduardo es un poeta de vanguardia. Es un poeta que todavía va a dejar mucho que decir durante largo tiempo, ¿no? Su poesía no es tanto moderna, es más una poesía de lo posmoderno. ¿Por qué? Porque engloba temas como, por ejemplo, el olvido de lo humano, ¿no? Engloba temas como el de la rutina, el individualismo, ¿no? ¿Ya? La tristeza. La impudicia de vivir sin dolor. Reconozco que hay un cierto impudor en cómo vivo mi vida, tan abundante de gratificaciones, erótica, sensual, simple, sencilla, intelectualmente voluptuosa, receptora de afectos increíbles, dadora sin pasión, pero con alegría, malagradecida de tenaces amores. Hay un perfil sospechosamente cercano a la plenitud que se recorta contra la magritud, la carencia, la sordidez de otras vidas, contra el oleaje del dolor del mundo. Es como que el poema tiene que encontrar su forma, en que pueda ser sea dicho mejor para ti, porque en el fondo tú eres el oyente a quien satisfaces, el lector a quien satisfaces tú. Lo que pasa es que como uno es un ser común,
otros seres comunes se ven con las mismas experiencias y entonces la viven, la reviven, la misma experiencia, que es el sentido de la poesía, que llegue a otros, que se apropie del asunto, lo haga propio. Si la poesía de Carlos Eduardo está revestida de filosofía, es una poesía que cada vez que el lector la retome, ¿no?, va a volver a adquirir un nuevo sentido, se va a encontrar con una nueva pregunta. Al menos eso es lo que me pasa a mí cuando releo a Carlos Eduardo. Entonces pienso que Carlos Eduardo va a ser leído por mucho tiempo. El concepto de la poesía es tan amplio que se confunde realmente con el sentido estético. Yo creo que la poesía es la belleza misma, es el sumum de la belleza, el sentido estético. Ahora ese sentido de la belleza hay en todo. El cine es el que captaría más la poesía, es uno de los vehículos más aptos. Yo pienso que uno debe darle dentro de su vida un chance cada vez mayor a la estética, a enamorarse, a tener una mujer bella, a tener cosas bellas dentro de sus limitaciones, porque no es cosa de tener las cosas, sino de disfrutar ciertos instantes. Es uno de los mayores poetas nacionales, porque tiene un estilo propio que es marcado, ¿no?, por varias pautas: lo filosófico, lo existencial, lo mitológico, ¿no?, lo anecdótico, lo conversacional. Entonces, no es una poesía que se parece, ¿no es cierto?, a otras poesías anteriores. Entonces, marca de alguna manera un cambio dentro de la literatura. Muy a gusto realmente con mi vida, pese a que en muchos poemas hay estados que uno mismo tiene a veces, uno se siente mal, hay veces que las cosas no te dan bien, y como todo se refleja en la poesía, si tú te pones a escribir sobre eso, claro, tu poesía sale medio depresiva y sale medio triste, pero predominantemente el 60% creo que soy feliz y alegre. Guayas, río que, según coinciden varios historiadores, heredó su nombre del bravo cacique Huancavilca que enfrentó a los españoles durante la conquista. Es también el nombre de la provincia que representa el mayor centro financiero, comercial e industrial del Ecuador. La palabra Guayas, originaria del dialecto aborigen de los Huancavilcas, traducida al español, quiere decir casa grande. Significado que parece responder porque se constituye como la provincia más poblada del país, con una superficie de 15.598,67 kilómetros cuadrados, alberga a más de 3.2 millones de habitantes, lo que equivale al más del 20% de la población nacional. La provincia del Guayas está ubicada en la región litoral, al suroeste del Ecuador, y sus límites son: al norte, las provincias de Manabí y Los Ríos; al este, los ríos Chimborazo y Cañar; al sur, el Oro y el Golfo de Guayaquil; y al oeste, Manabí, la provincia de Santa Elena y el Océano Pacífico. La capital de la provincia del Guayas es la ciudad de Guayaquil, que es la urbe más grande, más poblada y la que más riquezas genera en todo el Ecuador. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el puerto fluvial y marítimo más importante del país,
ya que por estar bordeada por el río Guayas, recibe embarcaciones de todas partes del mundo. Además de haber recibido a numerosos extranjeros desde la época de la colonia, durante las últimas décadas, la población urbana de Guayaquil experimentó un amplio crecimiento, debido a las corrientes migratorias internas de distintas zonas del Ecuador que le confieren a esta ciudad y a toda la provincia un acentuado carácter heterogéneo y multicultural. Esta amalgama de tradiciones y etnias ha influenciado notablemente en la producción de numerosos patrimonios culturales en toda la provincia. Las calles, los museos y la tradición oral de Guayaquil y la provincia del Guayas albergan invaluables patrimonios de tipo documental, mueble e inmueble, arqueológico, material e inmaterial. En el programa de hoy haremos un recorrido por aquellas edificaciones que deslumbran a simple vista por su belleza e importancia histórica. Conozcamos los patrimonios inmuebles de la provincia del Guayas, cuna de próceres, filántropos y artistas, cuyo invaluable aporte constituye un pilar fundamental en el desarrollo del Ecuador. El patrimonio cultural inmueble de la nación está constituido por los monumentos, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales y conjuntos arquitectónicos que poseen valores técnico-constructivos, estéticos, artísticos, sociales, religiosos o funcionales. Son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras o porque están en inseparable relación con el terreno. Reconocer el valor de un determinado bien resulta esencial, no solo para su preservación, sino para identificar las necesidades y recursos requeridos para su conservación. Guayas cuenta con un importante número de bienes inmuebles arquitectónicos que son considerados patrimonio cultural. De estos, 250 se han registrado en Guayaquil, de los cuales 120 fichas corresponden a similar número de inmuebles ubicados en el sector comprendido entre el Mercado Sur, el Cerro Santana, la Avenida Boyacá y el Malecón Simón Bolívar. Otra parte de estos bienes se ubica en los barrios del Centenario y Orellana y en la ciudadela universitaria Salvador Allende. Entre las edificaciones más representativas se puede destacar la Casa Alejo Madinyá Lascano, ubicada en pleno centro de Guayaquil. Este inmueble constituye una muestra representativa de la arquitectura en madera del puerto principal. Según fuentes consultadas por el Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural, se estima que fue construida en 1927, en madera, zinc y mampostería en su fachada. Este inmueble patrimonial estaba en total abandono y deterioro, por lo que la Unidad de Gestión de Emergencia de Patrimonio Cultural realizó un trabajo integral de rescate de la estructura, fachada, cubiertas, paredes y pisos, utilizando materiales propios de la zona. Al oeste de Guayaquil, siguiendo la carretera que conduce al balneario General Villamil, Playas, encontramos a la parroquia Juan Gómez Rendón, más conocida como Progreso. En esta comunidad, la iglesia San José es el sitio de encuentro de los moradores del sector y de los fieles visitantes que hacen un alto en su ruta hacia el mar. Este inmueble estaba en total estado de abandono, por lo que la Unidad de Gestión del Patrimonio Cultural intervino y actualmente realiza trabajos de emergencia para la conservación de la arquitectura en madera de este bien. En San Borondón, cantón de la provincia del Guayas, localizado a pocos minutos de Guayaquil, existen edificaciones que reflejan un pasado arquitectónico glorioso del Ecuador. En esta localidad rural, dedicada principalmente a la siembra de arroz y actividades ganaderas, sobresalen construcciones como la antigua Casa Municipal, una hermosa edificación que se encontraba en estado ruinoso. Actualmente, la Unidad de Gestión de Emergencias de Patrimonio Cultural realiza trabajos de recuperación total de este inmueble que le devolverán su esplendor.
¿Reconoces este patrimonio? Seguro que sí. Es el edificio de la Gobernación del Guayas, que está ubicado frente al Malecón Simón Bolívar y la calle Aguirre en la ciudad de Guayaquil. Este hermoso palacio fue construido en 1923 y forma parte del entorno arquitectónico renacentista que posee Guayaquil. Tiene un diseño sencillo pero elegante en sus líneas, aparte de su hermosa estructura, que guarda una notoria influencia grecorromana. Lo que más sobresale de este edificio es su historia, la cual guarda íntima relación con el pasado y presente de la ciudad de Guayaquil y sus gobernantes. El Palacio Gobernativo de la provincia atesora la esencia del puerto colonial que actualmente se levanta incólume, pese a los ataques piratas, incendios y saqueos del siglo pasado. De allí la magia del edificio. Desde 1830, el puesto de gobernador fue ocupado por importantes figuras de la historia ecuatoriana, como los próceres José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca e ilustres ciudadanos como Vicente Rocafuerte y el doctor Teodoro Maldonado Cardo. A través del tiempo, el edificio de la gobernación fue sometido a varias adecuaciones que alteraron su arquitectura original, especialmente en el interior. Gran parte de este inmueble se encontraba en estado ruinoso, lo que constituía un peligro para miles de usuarios que acuden diariamente a este lugar. La Unidad de Gestión de Emergencia de Patrimonio Cultural inició trabajos de recuperación de 3 plantas del bloque noroeste. Además, se ejecuta el cambio de la cubierta del pasaje interior. En el programa de hoy, conocimos algunos de los más importantes patrimonios inmuebles de la provincia del Guayas, edificaciones cuyo valor trasciende la belleza, pues han formado parte de la historia y el desarrollo de la provincia. Recorrimos Guayaquil y visitamos el Palacio de la Gobernación para conocer un poco más de su historia y constatar el avance de los trabajos de restauración. También estuvimos en la Casa Madinyá, notable vivienda que se reconstruye con materiales propios de la zona. Dimos un salto por la parroquia El Progreso y verificamos la restauración de su iglesia. Y también fuimos testigos de cómo la Casa Municipal de San Borondón recupera su esplendor histórico. En el puerto principal existe un lugar dedicado al recuento histórico de una de sus más ricas expresiones artísticas. El Museo de la Música Popular Guayaquileña Julio Jaramillo nos lleva en un recorrido por el Guayaquil antiguo, cuando en 1892 se creó la primera escuela de música donde nació la primera orquesta de la Sociedad Filantrópica del Guayas. Incluye además una muestra de la evolución de la industria fonográfica en el mundo, desde los fonógrafos y las vitrolas ortofónicas que utilizaban discos planos y que tenían la corneta dentro de un mueble de madera, hasta las pianolas, que a través de pedales accionaban un rollo perforado con un lenguaje cifrado, que activaba las teclas emitiendo la música. Estos rollos eran muy costosos, ya que eran importados del exterior, hasta que un visionario de la industria discográfica ecuatoriana, José Domingo Feroz Guzmán, tuvo la iniciativa de producirlos aquí con música nacional. Gracias a él, en 1930, el dúo Ecuador pudo grabar en Nueva York con la firma Columbia Records varios temas ecuatorianos, entre ellos Guayaquil de mis amores. De su ingenio también surgió el sello Onyx, bajo el cual grabaron varios artistas nacionales, entre ellos Julio Jaramillo, el ruiseñor de América, a quien se le ha dedicado una área especial del museo. En sus pasillos se rinde tributo también a artistas contemporáneos que siguen haciendo historia dentro de la música guayaquileña. El Museo de la Música Popular Julio Jaramillo, un lugar que invita al reencuentro con la identidad cultural guayense y que honra las glorias del arte musical ecuatoriano.